Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, estamos en Gen TV Opiniones. Hoy es martes y vamos a abordar un tema de suma importancia para nuestro país. Hace unos 10 años, hablar de transparencia en nuestro país era casi que estar hablando en chino. Era un concepto extraño, un concepto del que no se hablaba en nuestro país. Sin embargo, hemos avanzado mucho. Hemos avanzado en el combate a la corrupción y hemos dado pasos muy importantes en el camino hacia la transparencia. Hoy está con nosotros el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Sigfrido Reyes. Buenas noches, bienvenido. Un gusto, un saludo a los televidentes de Gen TV. Y justamente para hablar de los avances que nuestro país ha tenido y los aportes de la Asamblea Legislativa, obviamente en la Asamblea Legislativa es donde se crean las leyes que nuestro país aplica y por lo tanto pues hay todo un aporte de parte de la Asamblea en el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Estamos justamente, diputado, en la semana en la que se conmemora y se le pone más atención a este tema. Tenemos una nota que ha preparado el equipo de prensa en ese sentido para que nos sirva de introducción al tema. Adelante. Cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, proclamado por las Naciones Unidas. En este contexto, la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción realizó un foro con el objetivo de reconocer los avances y principales desafíos que enfrenta la lucha anticorrupción en el país. La suscripción y ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La aprobación y entrada en vigencia de la ley contra el lavado de dinero y activos, así como también la ley de ética gubernamental, con la consecuente creación del Tribunal de Ética Gubernamental. La creación de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción. El Salvador subió 3 posiciones en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, ubicándose en el sitio 80 de los 175 países en lista y ocupando el segundo lugar en Centroamérica solo después de Costa Rica. Cada vez se entiende más que la corrupción es el aprovechamiento personal o de un grupo de interés de una posición de poder conferida colectivamente en beneficio, ¿verdad?, de personal o de este grupo. En el fondo es, y la gente del campo lo dice bien, no se ha aprovechado. Sin embargo, el trabajo del órgano judicial y el sistema de aplicación de justicia continúa siendo uno de los principales retos en los que el país debe avanzar en la lucha contra este flagelo. Es un reto para todo el sistema de justicia, ¿no?, de poder abordar la temática de corrupción en todas sus dimensiones. Pero no solo es un reto a nivel del sistema de justicia, del gobierno, pero es también un reto a nivel de la sociedad. La corrupción tiene diversos rostros. La que afecta a la clase política es quizás una de las más evidentes. Sin embargo, la corrupción desde las esferas públicas y sociales debe ser vista también como un flagelo social de necesaria erradicación. Usted comete corrupción cuando exige dinero o algo equivalente para cumplir lo que es una obligación del cargo que desempeña. Exige aceptar dinero o regalos para conceder algo que no es correcto. Concede asimismo beneficios injustificados valiéndose del cargo que desempeña. Toma decisiones por favoritismo para beneficiar a sus familiares o amistades, postergando a personas con mayores méritos o mejores derechos. Regala o acepta que le regalen notas a cambio de aprobar exámenes por ciertos favores, entre otros. Bueno, ahí teníamos esta nota, diputado, y justamente es muy interesante escuchar cómo el país ha avanzado. Dice que hemos avanzado 3 posiciones en el ranking mundial en el tema de transparencia. Ahora, ¿cómo evalúa usted el aporte, la contribución del órgano legislativo en esa materia? Yo creo que mucho de lo que se ha hecho en los últimos 5 años en esta materia sin duda que obedece al esfuerzo de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, en primer lugar para dotar al país de una ley de acceso a la información pública. Eso ha contribuido grandemente a la transparencia de los asuntos públicos. La ley que durante años fue reclamada por distintos sectores, incluyendo mi partido, el FMLN, y por muchas organizaciones de la sociedad civil, fue sistemáticamente rechazada
por los gobiernos anteriores del Partido Arena. No querían un ojo ciudadano, no querían una supervisión por parte de cualquier persona que quiera acceso a información válida desde el punto de vista del interés ciudadano, siempre y cuando no lesione la intimidad de las personas, sus datos personales u otras informaciones que puedan ser de una condición que esté relacionada con la seguridad del país o la lucha contra el delito. O sea, con todas esas excepciones y otras que incluye la ley. Bueno, pues, y las de los contratos, supongo, cuando se está convirtiendo en una licitación. Sí, ese tipo de información no puede, ¿no?, ser hasta que ya un contrato ha sido otorgado, una licitación ha sido concluida. Entonces, la Asamblea Legislativa estuvo por años conociendo, discutiendo, pero no había un impulso político. No fue sino hasta la llegada del primer gobierno del FMLN y hasta tener el FMLN condiciones para forjar entendimientos en la Asamblea Legislativa que finalmente esta ley se aprobó. ¿Qué tenemos hoy después de estos pocos años que ha corrido la ley? Porque es en realidad una ley joven, es una ley que todavía no se ha desplegado en términos plenos, todavía incluso entendería yo que hay instituciones que han sido multadas por no haber creado aún o al momento en que fueron multadas sus oficinas de acceso a la información pública. Entonces, pero hay un cambio cualitativo en favor de la transparencia y eso, por supuesto, refuerza la lucha contra cualquier actividad o rasgo o elemento de corrupción, de abuso de poder, de todo lo que describe el reportaje, de recibir dinero para hacer lo que es una obligación y otros elementos que configuran actos de corrupción. O aquellos dineros que se daban para asignar un contrato. O lo que la gente en términos populares llamaba o llama mordidas, o sea, que son sobornos. Que en algún momento le llegaron a llamar la quinceañera. Sí. Porque era el 15% que pedían. Bueno, otros llamaban el diezmo, porque pedían un 10%. En fin, en la sabiduría popular, pues, existe una serie de conceptos sobre cómo se procesan estos actos de corrupción. En fin, yo pienso que hemos hecho avances, todavía no estamos en un nivel que pudiéramos considerar absolutamente satisfactorio, pero sin duda el hecho que entidades internacionales, como tú lo señalas, reflejen que el país ha avanzado en ese índice de percepción de lucha contra la corrupción me parece positivo. Te puedo poner el ejemplo de la Asamblea Legislativa. ¿Quién sabía antes qué se hacía en la Asamblea Legislativa? Excepto lo que se informaba de las plenarias. Nadie sabía de los viajes de los diputados, nadie sabía de procesos administrativos. No fue sino hasta la implementación de esta ley, cuando ya la Asamblea, como parte del Estado salvadoreño, no digo que esto se limite a la Asamblea, pero la Asamblea ciertamente ha sido una de las instituciones que más ha avanzado en eso. Hasta hace algunas semanas, nuestra Oficina de Acceso a la Información Pública había recibido aproximadamente 13.000 solicitudes de ciudadanos pidiendo información precisa sobre distintas acciones, actividades y procesos al interior de la Asamblea Legislativa. Dicho sea de paso, vista como una institución aislada, la Asamblea sería la institución del Estado que más peticiones de información recibe en todo el Estado salvadoreño, más que cualquier ministerio, más que el órgano judicial, una sola institución. Por otro lado, se ha hecho mucho en transparentar toda la información a través de una página web donde se han colocado decenas, centenares de miles de documentos que antes eran literalmente inaccesibles. Creo yo, pues, que en ese sentido la Asamblea no solo creó la ley, sino que también la aplica.
Si la memoria no me traiciona, la Asamblea fue la primera entidad del Estado que creó su oficina de acceso a la información pública. Es una oficina que responde a la demanda ciudadana, a cualquier pedido de información en los términos de la ley. Que incluso creo que va más allá de lo que exige la ley en cuanto a la OIR, creo que incluso va más allá en darle más información al ciudadano. Bueno, todo lo que esté bajo la ley se le proporciona, salvo las áreas que la misma ley permite que se declaren reservadas o confidenciales y que tienen que ver, como lo decíamos hace un momento, con datos personales del ciudadano o procesos donde todavía no se ha concluido, por ejemplo, un concurso público, una licitación, o que tiene que ver con asuntos de la seguridad del país, la seguridad ciudadana. Puedo citar otro ejemplo. La Asamblea, en este esfuerzo de mayor transparencia y de mayor énfasis en el combate a la corrupción, la Asamblea ha creado comisiones especiales de investigación sobre hechos donde habían serios indicios de actos corruptos. Bueno, para el caso, el tema del expresidente Francisco Flores. Ese quizás es el tema más emblemático y seguramente el que más efectos o impactos políticos ha tenido, porque pues se trata ni más ni menos que la figura de un ex jefe de Estado, un expresidente de la República, que en condiciones de plena libertad, sin ningún tipo de presión y bajo juramento, llegó a la Asamblea a confesar que había cometido determinados delitos, por los cuales luego la Fiscalía lo ha procesado. Y casi que estaba en cadena nacional, bueno, la televisión legislativa. Nacional e internacional, diría yo, porque allí, en los momentos en que llegó a testificar el expresidente Flores, la presencia de medios de comunicación era sorprendente. O sea, y todos pudieron atestiguar que no hubo ningún tipo de coacción, presión, para que se diese esa confesión y que luego pues esto llevara a tener elementos a la Comisión de Investigación para plantearle al Pleno un informe verdaderamente contundente que fue aprobado por el Pleno y luego llevado a la Fiscalía. Hubo un primer informe, hubo un segundo informe que recientemente se aprobó, donde se complementan las investigaciones a partir de la comparecencia de otros ciudadanos. Ahí aparece el famoso caso de lavado de dinero, donde participaron incluso personas allegadas al Partido Arena en un complejo esquema de lavado de dinero donde movían cheques de un banco a otro y de un país a otro para beneficiar al Partido Arena. Que dicho sea de paso, lastimosamente ese delito no está en el listado de delitos que se le imputan. Eso es un tema pendiente, eso es un tema pendiente, pero yo creo que ahí la Asamblea hizo su trabajo. La comisión aún no ha cerrado. Todavía pueden haber otros elementos de investigación porque no termina de quedar claro cuánto dinero, cuántos millones de dólares se manejaron en esa operación de gran escala. De gran escala, estamos hablando de decenas de millones de dólares. La Comisión de Investigación ha estimado que pudieran rondar en unos 70 millones de dólares. Sí, porque por una serie de proyectos que no se hicieron, pero que hubo dinero que supuestamente saldría de Taiwán. Y el expresidente dijo, incluso en un tono sarcástico, irónico, que le extrañaba que solo le estuvieran hablando de 10, porque bien podían haber sido 15 o 20 o más. Digamos. O más, ¿verdad? Sobre eso, pues él tendrá que responder finalmente ya en el juicio. Puedo citarte otro caso, el caso Selenel. La Asamblea Legislativa se interesa por considerarlo de un tema de interés nacional, obviamente, o sea, porque una comisión especial no se forma por una circunstancia, llamémosle particular, sino que tiene que haber un interés nacional, y eso lo dice la Constitución. Entonces la Asamblea crea su comisión especial para investigar el tema Selenel. ¿Cómo una empresa fundada con dinero público, fue devaluada de forma premeditada
para que pudiese entrar un socio, que le llamaron el socio estratégico, y pudiera adquirir activos de esa empresa en condiciones ventajosas financieramente, de tal forma que llegó a tener una significativa cantidad de acciones. Peor aún, se le abrió la posibilidad de que en un momento pudiese tener la mayoría de las acciones. Y eso era algo que tenía que aprobar la Asamblea Legislativa en cierto sin momento, que ¿no? haya habido una concesión de la Asamblea Legislativa, aprobada en los términos que la Constitución establece. La Fiscalía ha estimado que los daños al Estado salvadoreño son de una dimensión enorme. Estamos hablando de centenares de millones de dólares, producto de toda una compleja operación para poder vender activos de esa empresa a precios que no se correspondían con el valor real de la empresa y de sus acciones, evidentemente. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo desde la Asamblea Legislativa las comisiones especiales de investigación pueden llegar a establecer posibles delitos. Porque siempre en esto nosotros, como Asamblea, hemos sido muy respetuosos del rol de la Fiscalía General de la República. La Asamblea no investiga delitos, pero establece que pueden haber indicios. Y si hay indicios sólidos, creíbles, entonces los traslada ¿a quién? A la Fiscalía General de la República. Entonces vemos otro elemento importante, dicho sea de paso, y aprovecho, al margen de que este proceso de restauración del valor de la geotermia en el país pueda continuar por ciertos canales judiciales, es importante, y yo celebro que en días recientes el Estado salvadoreño haya llegado finalmente a un acuerdo con la empresa Enel Green Power para que pues su participación en la empresa de la Geo pues sea nuevamente adquirida por el Estado salvadoreño. Me parece que finalmente prevaleció un sentido de entendimiento, salvaguardando el interés del país, porque a final de cuentas lo importante es salvaguardar el interés nacional. Así que, como un paréntesis, yo destaco y celebro este esfuerzo del Ejecutivo con el acompañamiento del Fiscal General de la República, que ha jugado un papel en esto como el defensor de los intereses del Estado. En fin, una salida, a mi juicio, que debemos de aplaudir, lo cual no le resta mérito a que se deduzcan responsabilidades de cómo esa empresa fue, como se dice, malbaratada, y donde hay procesos abiertos. Justamente volviendo a ese punto, hay procesos abiertos contra varios exfuncionarios. Hay el otro caso que anteriormente usted mencionaba, el del expresidente Francisco Flores. Está también en el que se mencionan a varios, incluso un exministro, el caso del exproyecto Diego de Holguín, ahora Boulevard Monseñor Romero. El hecho de que altos exfuncionarios del gobierno estén siendo procesados, y sobre todo de los gobiernos del Partido Arena, ¿qué precedente marca para el país? El hecho de que esta generación esté siendo testigo de estos procesos judiciales sin precedentes. Mira, yo creo que es un cambio cualitativo, y cuando tú hablas de esta generación, yo creo que estamos en un momento nuevo, porque las generaciones que nos precedieron posiblemente habían llegado a un punto donde decían, no, todo esto nunca se va a averiguar, nunca se va a juzgar, jamás se va a castigar, esto así va a quedar. Entonces hay un cambio. Claro, porque todas las señales que se veían iban en esa línea. Hay ¿no? un cambio sustancial en la manera en que se abordan estos problemas y este tipo de actividades que lesionan el interés nacional, lesionan la economía pública. Me parece que ese cambio es algo valiosísimo para el país. Siempre se había dicho, ¿y cómo es que en otros países
procesan a expresidentes y en El Salvador nunca sucede. Aunque hayan una serie de acusaciones y hayan una serie de indicios, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que hoy ya nadie puede decir eso. No estoy diciendo con ello de que lo que se ha vivido haya sido para cumplir con ese requisito, simplemente se dio un proceso de investigación que felizmente también fue retomado por la Fiscalía y que ha llevado a esta situación, donde, pues como todos sabemos, hay un expresidente ya procesado, ¿verdad? No vamos a entrar a los detalles porque no es este el tema de esta noche, pero el precedente me parece muy importante, el que ya no puede ser señalado El Salvador como uno de los países donde prevalece la impunidad, sino que la impunidad ha comenzado a ser derrotada. Y me parece que eso debe de registrarse para la historia de este país. No es cosa menor. Es un cambio político fundamental en la sociedad salvadoreña. Claro, hay otros retos. El sistema de justicia. ¿Cómo el sistema de justicia va a abordar este tipo de situaciones? Porque la Asamblea puede hacer su trabajo, la Fiscalía puede hacer su trabajo, la PNC puede hacer un espléndido trabajo, pero cuando esto llega al sistema de justicia, pues ahí hay algunas situaciones que no siempre son agradables cuando se conocen ciertos veredictos y la gente se pregunta, ¿y aquí qué pasó? ¿Aquí qué pasó? Entonces, todavía falta mucho que hacer, pero me parece que hay ya un cambio, hay un movimiento en un sentido muy positivo. Hablando de la gente, justamente ahora la gente exige más, pide más. Ahora todo el mundo exige transparencia. ¿Cómo valora el papel de la ciudadanía en este tema? Mira, yo creo que la ciudadanía ha venido cobrando cada vez más conciencia de ese derecho a exigir transparencia, de exigir información, de que las entidades públicas informen, divulgan lo que hacen. En ese sentido yo puedo apuntar otro elemento donde me parece que la Asamblea ha jugado en los últimos años un papel de promotor de transparencia. Medios de comunicación. La Asamblea creó su propia radio, su propia estación de televisión, su propia televisora, que divulga, explica, transmite los eventos y actividades legislativas. Incluso educan. También tiene una formación materiales educativa, claro, y eventualmente cultural, ¿verdad? Entonces, los medios de comunicación, desde el punto de vista de ser medios públicos, tienen esa misión, divulgar, explicar qué es lo que hacen las instituciones, qué es lo que hacen los funcionarios. En el caso de la Asamblea, qué hacen las comisiones, qué hacen los diputados, cómo se debaten las cosas en el Pleno. Bueno, tú te recuerdas que antes se daban situaciones donde de una forma sorpresiva, actuando con nocturnidad, los madrugones, se hacían esas acciones que la gente o los periodistas les terminaron llamando madrugones. No por ser en la madrugada necesariamente, sino por la sorpresa, por el efecto, llamémosle, de impacto. De repente, aquí vengo con esta ley, con este tratado, son las 2 de la mañana, pido que se cambie la agenda, sin ninguna discusión, dispensa de trámite y se aprobó. Y amanecíamos con una ley nueva. Amanecíamos con una ley nueva, amanecíamos dolarizados, amanecíamos con acuerdos internacionales ratificados, leyes que cambiaban la vida de la gente. Eso ya no sucede. Eso no quiere decir que hay noches en que la agenda legislativa se prolonga por circunstancias propias de la agenda legislativa, pero no en el sentido de que nadie sabía que este tema se iba a discutir. Eso reto es cosa a cualquiera a que me demuestre lo contrario. Y en eso también son importantes los medios y los medios propios. Nuestra radio, nuestra televisión transmite los contenidos de todos los eventos sin ningún sesgo a favor
o en contra de ningún partido. Ese es un gran reto cuando se tiene un medio. Es un tremendo reto, ¿verdad? Un medio privado podrá estar interesado en enfocar solo las declaraciones de los representantes de un partido, porque tal vez tiene una afinidad, una simpatía o una relación política cercana con ese partido. Pero un medio público no se puede dar ese lujo, tiene que ser parejo. Estamos hablando del combate a la corrupción y de los avances que tiene el tema de la transparencia en nuestro país. Hemos sido testigos durante los últimos días, un par de semanas, de una serie de publicaciones de medios de circulación nacional que han hecho amplias publicaciones con señalamientos en torno a una compra de terrenos del IPSFA. Tenemos una nota que nos ilustra, diputado, cómo se ha venido desarrollando esto para que eso nos dé pie para conversar y poder tener sus valoraciones con respecto a esto. Veamos la nota. La venta de terrenos que el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada realizó a la empresa Terrein SADCB no tiene ninguna irregularidad. Así lo demostró la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción tras iniciar una investigación de oficio luego de que un medio de difusión escrito denunciara una serie de supuestas irregularidades en la transacción. La investigación se hizo con base en el actuar de la institución castrense y no desde la empresa Terrein SADCB. Nosotros no venimos a defender ni al IPSFA, no venimos ni a defender al comprador, sino venimos a defender el proceso transparente, si hubo o no hubo transparencia, si hubo legalidad o no hubo legalidad en el proceso. Claro, si nosotros hubiéramos encontrado indicios penales, yo le puedo asegurar que ese caso lo subimos a la Fiscalía. Tenemos acceso a esta información. ¿Deberíamos nosotros callarla para no ser acusados de defender a alguien? ¿O estamos obligados a hacerla pública? Los 5 terrenos adquiridos por Terrein SADCB, ubicados en Nuevo Cuscatlán La Libertad, tenían 4 años de estar en venta, sin que hasta el momento de la compra se hubieran recibido otras ofertas. La venta se hizo bajo criterios de la política de fijación de precios del IPSFA. El costo de $165 por vara cuadrada era el precio ideal. Sin embargo, no estaba establecido oficialmente como límite. Es más, de los 90 lotes vendidos a otros clientes en Grinza y Santa Elena, el 30% pagó la vara cuadrada a un rango de $120 a $130, mismo rango de precios cancelados por Terrein SADCB. Solo 16 de 90 lotes fueron cancelados en el rango de $151 a $165 por vara cuadrada. Esto significa que de la totalidad de lotes vendidos a diferentes clientes, solo el 4.3% fueron pagados al precio ideal. Los demás fueron negociados a un precio más favorable para los diferentes compradores. ¿Hay discrecionalidad en la decisión del IPSFA en esta venta? No. Los precios de los terrenos se determinaron según una política definida por el IPSFA en el año 2010, como decía, por aprobación del Consejo Directivo. Uno de los 5 terrenos se vendió a menor precio del estipulado, es decir, menor precio que el mínimo establecido en los parámetros. Se vendió a 100.84 por vara cuadrada y esto del mínimo establecido, ¿verdad? Según la resolución, decíamos, número 25 del acta CD 02-2014, que explica que el área total del lote solo se podrá utilizar el 58.2, debido a que la alcaldía de Nuevo Cuscatlán informó que el terreno se encuentra contiguo a la pila de contención de aguas. Pero además, la investigación hecha por la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción señala que la empresa Terrein SADCB pudo haber negociado una disminución del costo de hasta un 30% del precio ofertado originalmente por las condiciones en las que se encontraban los terrenos. El IPSFA realizó la venta de los 5 lotes haciendo una disminución del 27%, descuento aprobado por el Consejo Directivo de la institución. La política de venta, mediante el acta CD 46-2010, con la resolución número 441, estableció que es posible realizar reducciones de precio a solicitud de los clientes si se pusiesen de manifiesto por parte del cliente factores o atributos negativos que requieren reducción de precios. Estos factores están establecidos según el cuadro siguiente. O sea que la negociación de precios no es discrecional,
sino que en el 2010, 4 años antes de este caso, se estableció por parte del ITFA la política y los parámetros de negociación. La política de disminución de precios aprobado por la Junta Directiva del ITFA regló que la reducción en los costos podría darse por los siguientes motivos. Tener vista general a una comunidad, razón por la cual se aprobó la disminución de hasta un 3% del precio ideal. Tener terreno accidentado, 15% de descuento. Contar con perturbación de vehículos de la calle principal y acceso a la residencia, 2% de descuento. Que la dimensión del lote esté arriba de las 500 varas cuadradas podría significar hasta un 2% de descuento al precio original, entre otros. Bueno, ahí tenemos la valoración que hizo la Secretaría de Transparencia. Ahora, presidente, ¿qué valoraciones hace usted en torno a esto, que no hay que ser muy acucioso para darse cuenta que es un ataque? 9 titulares que en la jerga periodística los conocemos como maderas, los titulares principales en la portada del periódico, como si el país no tuviera otros temas de qué hablar durante 9 días. ¿Qué valoraciones hace usted en torno a este ataque de los medios contra su persona? Sí, primero quiero aclarar una vez más que Sigfrido Reyes nunca ha negociado ni comprado terrenos al ITFA. Nunca me he beneficiado de mi cargo para favorecer a ninguna empresa, ni mucho menos para exigir o pedir tratamientos favorables a ninguna empresa, mucho menos a mi persona. Nunca he tratado con las autoridades del ITFA ni he conversado sobre terrenos en esa urbanización. Creo que el ataque mediático al que he sido sometido durante más de 10 días hay que inscribirlo en una campaña política que está abriéndose, que nos debe llevar a una elección de diputados y alcaldes en 80 días. Si descontamos los tiempos de la Navidad, del Año Nuevo, prácticamente estamos a 2 meses de la elección. Y esto da pie a una reflexión. ¿Cómo pueden utilizarse los medios de comunicación para generar campañas de desprestigio, campañas de difamación y de calumnia en base a montajes mediáticos, en base a historias, no a investigaciones, a historias? Y a fuerza de repetición y de saturación, buscar establecer verdades mediáticas en la opinión pública, sin compadecerse de la verdad, de la objetividad y de la objetividad. Entonces, fíjate que yo he estado viendo el seguimiento del tratamiento mediático de este caso, de esta campaña de difamación y calumnia contra mi persona. Y es importante. Del 28 de noviembre al día 8 de diciembre, que fue ayer, el periódico de la Prensa Gráfica le dedicó a esta campaña 2, 4, 6, 8, 9 titulares en su primera plana. Le dedicó 38 notas. Le dedicó 30 páginas. Cualquiera puede pensar, ¿y esto de qué se trata? Sí. Porque hay que hacer ciertas comparaciones, El sonado caso de investigación del desvío de fondos de Taiwán, que aceptó públicamente el expresidente Francisco Flores que había realizado. La Prensa Gráfica en 8 meses, ¿cuántas portadas le dedicó? Ahí tenemos la tablita de comparativa.
ninguna. Y el otro periódico, digamos, que clama ser de mucha circulación, tampoco. Ninguna portada. Y el tratamiento ha sido, incluso por parte de uno de estos periódicos, de justificar lo que hizo el señor Francisco Flores y de generar una opinión o de una corriente de opinión que nos diga que en realidad estamos como sociedad, como Estado, procesando a un verdadero mártir de la democracia y de del progreso económico de El Salvador. Tratando de victimizar al expresidente Tratando Flores. de victimizarlo. Entonces, aquí es donde cualquier persona con un poco de dedos de frente y de objetividad dice, bueno, ¿y esto de qué se trata? Podemos remontarnos un poco más. Cuando fue asesinado Monseñor Romero, en esa semana, y siendo un tema de esa terrible consecuencia, un magnicidio, el periódico La Prensa Gráfica le dedicó 2 portadas en una semana. Cuando fueron asesinados los padres jesuitas, que hace poco se ha conmemorado un aniversario de su asesinato, el periódico de La Prensa Gráfica le dedicó una portada y nunca más volvió a hablar del tema. Lo del señor Francisco Flores, pues ya lo veíamos. ¿Habrá habido, ya me dio curiosidad, ¿habrá habido algún tema que se haya tratado con semejante cobertura? Pues yo no recuerdo. Yo la verdad es que ahorita haciendo ese ejercicio mental no lo recuerdo, y es ahí donde debemos de inscribirnos en qué es lo que hay detrás de eso. Todos sabemos, y nadie desconoce en este país, que yo he sido abanderado de la lucha contra la corrupción y que he promovido investigaciones en la Asamblea Legislativa para que situaciones anómalas que pudieron derivar en daños a la economía pública fuesen investigados, fuesen aclarados. Algunos han terminado en sede fiscal. Todos en este país saben que he estado siempre denunciando situaciones de privilegios indebidos, de abusos, de violaciones a la ley, a la Constitución, a los derechos humanos. Y justamente esto se da no solamente en el contexto de una campaña electoral donde inmediatamente el partido Arena, que ha sido el más señalado y diría yo el más afectado por todos estos escandalosos casos de corrupción, inmediatamente se suma, por no decir promueve, no me consta, pero se suma a esta campaña sucia, a esta campaña de difamación y calumnia contra mi persona, pero buscando afectar al contrincante político que es el FMLN. Dicho esto, también hay que constatar y señalar que en los meses anteriores, particularmente al final del mes de julio, la Asamblea Legislativa aprobó una importante reforma fiscal. Esa reforma fiscal modificó la ley del impuesto sobre la renta para eliminar un privilegio fiscal, una exención, para hablarlo en términos técnicos, de la cual gozaban los periódicos en este país, que les permitía no pagar impuestos sobre la renta derivado de sus operaciones empresariales como periódicos. Es decir, no pagaban impuestos sobre las ganancias. Sobre las ganancias. Todavía no pagan IVA. Todavía no pagan IVA. Pero tampoco pagaban sobre las ganancias.
¿Pero y qué otro sector en este país goza de ese privilegio? Esto era una circunstancia sumamente anómala, de la cual ningún otro país, al menos en Centroamérica, los periódicos han gozado o gozaban de este privilegio fiscal. Y la Asamblea, a propuesta del órgano ejecutivo, eliminó ese privilegio, esa exención. El ministro de Hacienda, el ministro Carlos Cáceres, en sus planteamientos a la Asamblea, llegó y justificó esta y otras reformas fiscales, porque también se dio la otra reforma para establecer un impuesto a las operaciones financieras y se dieron otras reformas al Código Tributario, entre otras para que se pueda divulgar los nombres de entidades que no cumplen con sus obligaciones tributarias. Entonces explicaba y lo expuso ante la comisión y lo expuso en una serie de circunstancias y eventos, lo que eso significaba para el fisco, ese privilegio de no pago. Y su estimación es que el ingreso que el Estado recibirá después de eliminar esa exención podría ascender hasta los $10 millones anuales. Y ese es un porcentaje de las ganancias que tienen estas empresas. Es un porcentaje de las ganancias que tendrían que pagar aplicándoles la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, tú ves una lógica donde, en este caso un periódico de circulación nacional como es la Prensa Gráfica, disfrutaba desde el año de 1950. Estamos hablando de 64 años de este privilegio. Y obviamente todos conocen la postura que yo he sostenido y mis colegas diputados del FMLN hemos sostenido y mi partido ha sostenido y el gobierno de la República ha sostenido y diputados de otros partidos también han compartido en el sentido de que este privilegio ya no se justificaba. ¿Por qué una empresa de televisión debe de pagar impuestos sobre sus utilidades? ¿Por qué una empresa de radio debe pagar impuestos sobre sus utilidades? ¿Y por qué no las empresas dedicadas a la publicación de periódicos? Era solo para los periódicos. Solo para periódicos, revistas, medios impresos. Entonces, yo estimo que este es un tema que sin duda no ha sido del agrado de los periódicos, de los dueños de estos medios de comunicación. Y entonces viene una línea de ataque que ha sido sostenida particularmente por el periódico de la Prensa Gráfica hacia mi gestión como presidente de la Asamblea y en general a las acciones de la Asamblea Legislativa. Han llegado incluso a vertir informaciones falsas de una manera sistemática. Estábamos hace unas semanas o un par de meses discutiendo el presupuesto de la Asamblea Legislativa. Y recuerdo que una mañana veo un titular donde dice: la Asamblea se aumenta presupuesto en 3.5 millones de dólares, más o menos. Y el presupuesto ni siquiera había sido aprobado. ¿Eso es una falsedad o no es una falsedad? ¿Eso es mentirle a la gente o es decirle la verdad? Y tú puedes hacer un examen, si tú eres un observador imparcial y dices, bueno, vamos a examinar cuál es la conducta de este medio respecto a la actividad del presidente de la Asamblea o respecto a las actividades de la Asamblea de Constitución, y encontrarás una sistemática campaña de falsedades. Una hostilidad permanente. Y una hostilidad permanente. No ha existido ilegalidad en el proceso de compra-venta de los 5 lotes en el proyecto Greenside Santa Elena, sobre el cual se han realizado diversas publicaciones en distintos medios de comunicación. La ley del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada permite hacer inversiones que sirven para apoyar los beneficios previsionales. Por lo tanto, la comercialización de inmuebles es una actividad derivada de las inversiones
y está determinada por las reglas del mercado y no por precios fijos, como se ha pretendido malinformar a la población. Bueno, ahí teníamos, presidente, la expresión del ministro de la Defensa. ¿Cómo ve usted esta reacción? Para que luego hablemos de la notita que le envió al periódico. Bueno, yo debo de reconocer que las instituciones del Estado están funcionando. Sí, vemos que la Secretaría de Transparencia es todo de oficio, y que ¿no? ante una situación de una campaña que busca engañar a la opinión pública y desacreditar a un funcionario público y por derivación a su partido político, pues las instituciones han actuado. Veíamos el informe de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, dejando claramente establecido que nunca hubo en una operación comercial como la que ha querido maliciosamente tergiversar la prensa gráfica, ningún tipo de favorecimiento, ni mucho menos negociaciones ilícitas, nada. Luego, la misma Fuerza Armada, que es también afectada, porque se afecta la credibilidad, la seriedad de una institución importantísima como es la entidad que garantiza los fondos de retiro de los oficiales. Tajantemente desmiente la prensa gráfica. Por eso yo reconozco que las instituciones están funcionando y todas las que tienen que ver o que pueden tener un papel deben de funcionar, hacer su trabajo. Yo, en mi calidad de ciudadano, que me siento difamado, que me siento calumniado por el periódico La Prensa Gráfica, el día de ayer he dirigido una carta al señor José Roberto Dutriz, quien es el presidente y director general de La Prensa Gráfica, donde le muestro abundante documentación oficial que desmiente toda la campaña maliciosa, toda esa campaña difamatoria y calumniosa que han emprendido contra mi persona. Estoy en mi derecho. Lo he hecho actuando y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 183A del Código Penal. Ahí tenemos la nota con el sello de recibido. Vengo, como le digo a él, a ejercer la obtención del derecho de respuesta, pidiendo primero que se publique mi carta. Claro. Y todos los documentos que se anexan. Y que se publiquen no allá en una esquinita en la página 105, porque ellos le han dedicado 9 portadas, decenas de noticias, decenas de páginas. 38 páginas. Yo diría docenas y docenas, centenares de toneladas de papel y de tinta para engañar a la población y para generar un efecto contrario a mi honor, a mi integridad y a mi dignidad. Y por ello dañándome en lo personal a mi familia, a mis personas pues de mi entorno. Eso es un daño gravísimo. La prensa gráfica debe de retractarse ante toda la evidencia que yo le he planteado, más la que otras instituciones han planteado, que no han salido a defender a Sigfrido Reyes. Han salido a defender la verdad. Porque la población salvadoreña debe saber la verdad. Entonces, yo espero que este periódico me dé el derecho de respuesta y se retracte. Pero vimos un tuit suyo en las redes, donde ya entiendo que hay una reacción de parte del dueño del periódico. Desafortunadamente, lo que estoy viendo no es una reacción en el sentido que yo esperaría, de responsabilidad, de cumplimiento con la ley, de privilegiar la verdad y reconocer que han hecho una campaña difamatoria y calumniosa, sino que están recurriendo a una, yo diría, forma de intimidación, exigiendo que yo me retracte de mis opiniones que he dado
en razón de la reforma fiscal. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Pregunto. Bueno, en realidad yo creo que eso explica buena parte de la campaña. Justamente. Eso explica buena parte de la campaña, además del momento político, ¿no? De la cercanía de la elección. Entonces están aceptando ellos ahí que es una especie de venganza. Pues yo creo que el público puede hacer su propio análisis y sacar sus propias conclusiones, porque el día de hoy que yo llego a mi oficina, a la Asamblea Legislativa, me encuentro con una senda carta de la prensa gráfica, firmada por su apoderado, el señor José Aristides Perla Bautista, donde me piden que yo me retracte de mis opiniones que como diputado he dado en torno a una legislación aprobada por la Asamblea. Mi equipo legal y yo estamos estudiando la respuesta que le daremos al señor representante legal de la prensa gráfica, pero lo que yo advierto es que en lugar de ir al encuentro de una petición de un ciudadano al que han dañado en su honor, en su imagen, en su prestigio personal, pareciera más bien que están en un contraataque que pudiera alguien pensar que es intimidatorio. Yo creo que evidencia algo, dejen claro algo. Así que yo lo dejo a que la opinión pública juzgue lo que está pasando y qué es lo que hay detrás, qué es lo que ha motivado esta campaña sucia en contra de mi persona. Diputado, no hay tiempo más que para agradecerle que haya aceptado la invitación de esta noche. Esperamos que sea una de muchas conversaciones que tengamos en este espacio sobre temas de interés nacional. Bueno, y gracias y felicitarlos porque veo que su audiencia está creciendo y su programación está gustando mucho a la ciudadanía, y de antemano pues desearles que esta Navidad, que será pues la primera Navidad de Gente Ve, pues sea una Navidad con alegría para todo el personal periodístico, técnico, administrativo y sobre todo para la teleaudiencia de este canal. Muchas gracias, diputado, presidente. A ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de Gente Ve porque hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.